La desesperación de la situación a menudo conduce a grandes inversiones en tecnología, con el único propósito de causar el mayor daño posible a sus enemigos. Estas son 20 cosas que los nazis inventaron, y usted no sabía nada de ellas. Número 20. El estímulo de los soldados. Mientras Hitler libraba su devastadora guerra contra algunas de las naciones más poderosas del mundo, la desesperación del Tercer Reich condujo a políticas que hoy están muy mal vistas. Una de esas políticas fue la administración de drogas duras a los soldados en el campo de batalla para mejorar sus capacidades físicas y reducir la fatiga. Purbatin, una forma temprana de metanfetamina, se convirtió en una droga ampliamente utilizada entre los soldados nazis e incluso estaba disponible sin receta. El uso generalizado de las drogas pone de relieve las medidas extremas que adoptó el régimen para mantener a sus soldados luchando sin descanso, a menudo sin dormir, descansar o tener la oportunidad de cuestionar sus órdenes. El impacto más amplio de la pervitina no se entendió de inmediato. La investigación de posguerra finalmente reveló las graves consecuencias a largo plazo para la salud del consumo de metanfetamina, incluida la adicción, los problemas psicológicos y el deterioro de la salud física. Este capítulo oscuro de la historia sirve como recordatorio de los extremos peligrosos a los que pueden recurrir los gobiernos en tiempos desesperados, dejando cicatrices duraderas en sus sociedades. Número 19. Electroboot. La revolución sumergible. Cuando las mareas de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a volverse contra Alemania, el régimen nazi buscó crear armas maravillosas que pudieran salvar sus menguantes fortunas. Una de estas innovaciones fue el Electroboot, el primer submarino diseñado para operar principalmente sumergido en lugar de como un buque de superficie. Hasta entonces, la mayoría de los submarinos pasaban la mayor parte de su tiempo en la superficie, sumergiéndose solo cuando era necesario para atacar. El submarino eléctrico, también conocido como el submarino tipo Wund que quieres, revolucionó la guerra submarina al poder permanecer sumergido durante varios días. El submarino eléctrico fue una maravilla de su época, capaz de alcanzar velocidades de 17 nudos por hora mientras estaba sumergido. Esto supuso una mejora significativa respecto de los modelos anteriores. Además, presentaba la capacidad de cargar sus baterías a profundidad de periscopio sin necesidad de salir a la superficie, lo que mejoraba enormemente sus capacidades de sigilo. Estos avances hicieron que el submarino eléctrico se destacara entre sus contemporáneos y preparara el terreno para el desarrollo de los sumergibles modernos. La introducción del submarino eléctrico tuvo implicaciones de gran alcance para la guerra naval. Su diseño influyó en la construcción de submarinos de posguerra en todo el mundo, lo que dio lugar a buques submarinos más eficientes y eficaces. En la actualidad, los principios detrás del submarino eléctrico siguen inspirando el desarrollo de submarinos de vanguardia, lo que subraya el impacto duradero de esta innovación en tiempos de guerra. Número 18. La varilla intramidular. Al revolucionar el tratamiento de las fracturas óseas más allá de su tecnología militar y propaganda, los nazis dieron pasos importantes en la ciencia médica, siendo pioneros en nuevos avances y procedimientos. Un ejemplo notable es la varilla intramodular, también conocida como clavo intramodular, desarrollada en 1939 por el científico alemán Gerhard Küncher. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos soldados sufrieron fracturas de fémur y aunque existían procedimientos establecidos para tratar estas lesiones, no eran tan eficientes como deseaban los nazis. Los tratamientos tradicionales con tracción o yeso requerían largos periodos de inactividad que el ejército no podía permitirse. Por lo tanto, se encargó a los científicos alemanes que crearan un método para acelerar el proceso de curación de los huesos rotos, lo que permitiría a los soldados heridos regresar al campo de batalla antes. Fue en estas circunstancias que se introdujo la varilla intramedular. Esta varilla, hecha de titanio o acero inoxidable, transformó el tratamiento ortopédico. Se insertaba en el canal del hueso de la cadera o la rodilla y luego se atornillaba en su lugar, manteniendo la alineación correcta del hueso durante el proceso de curación. Esta innovación permitió a los soldados recuperarse más rápidamente, a veces en tan solo unas semanas, lo que les permitió reanudar sus tareas. La varilla intramedular resultó tan eficaz que su uso se extendió más allá de la Segunda Guerra Mundial,
Hoy en día, sigue siendo una herramienta vital en la cirugía ortopédica, ayudando en el tratamiento de varios tipos de fracturas y revolucionando la atención al paciente en el campo médico. Número 17. Horten Ho 229, el avión pionero. En 1943, Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, lanzó un desafío a los fabricantes alemanes para que desarrollaran un bombardero ligero que cumpliera con los estrictos requisitos. Tenía que transportar más de 2.200 libras de bombas, cubrir una distancia de 620 millas y alcanzar una velocidad de 620 en ese momento. Solo los motores de propulsión a chorro podían alcanzar tales velocidades, pero consumían grandes cantidades de combustible, lo que planteaba un desafío significativo. Los hermanos Horton, Walter y Reimar asumieron el proyecto, lo que llevó a la creación del Horten Ho 229, un revolucionario avión furtivo con motor turborreactor que se adelantó a su tiempo. El Horten Ho 229 presentaba un diseño aerodinámico de alas volantes, lo que le permitía evadir la detección del radar e infiltrarse en territorios enemigos. Su diseño innovador fue una maravilla de la ingeniería, que mostró el potencial de la tecnología furtiva en la guerra aérea. Sin embargo, el proyecto enfrentó contratiempos que culminaron con la destrucción del último prototipo funcional en un accidente el 18 de febrero de 1945. Aunque el Horten Ho 229 nunca llegó a producirse en masa, sentó las bases para futuros desarrollos en la tecnología de los aviones furtivos. El trabajo de los hermanos Horten no pasó desapercibido. Sus principios de diseño influyeron en el desarrollo de los aviones de posguerra, contribuyendo a la evolución de los modernos cazas y bombarderos furtivos. El Horten Ho 229 sigue siendo un símbolo del ingenio y la ambición de la ingeniería en tiempos de guerra, demostrando cómo los avances tecnológicos pueden surgir incluso durante períodos de conflicto y agitación. Número 16. La máquina Enigma, la cifra de la guerra. La máquina Enigma, un invento extraordinario desarrollado por Alemania, fue diseñada para entregar mensajes de alto secreto de forma segura. Inventada por el ingeniero alemán Arthur Scherbius al final de la Primera Guerra Mundial, la máquina se convirtió en parte integral del ejército alemán. Durante la Segunda Guerra Mundial, proporcionó el medio de comunicación más seguro entre las tropas y los altos funcionarios del gobierno. Hitler y sus científicos realizaron varios avances en la máquina, aumentando su complejidad y dificultando su descifrado por parte de las fuerzas enemigas. El continuo juego del gato y el ratón entre la Alemania nazi y los aliados sobre el cifrado Enigma demostró la importancia de la criptografía en la guerra moderna. Los avances logrados en el descifrado del código Enigma sentaron las bases para futuros avances en informática y ciberseguridad. La máquina Enigma sigue siendo un testimonio del ingenio y la determinación de quienes trabajaron incansablemente para descubrir sus secretos, contribuyendo en última instancia a la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Número 15. Einherzenfänger, la televisión nazi. En agosto de 1939 surgió un avance tecnológico significativo con la introducción del Einherz-Fernsehempfänger E1, que se traduce como receptor de televisión E1, también conocido como la oreja de helecho del pueblo o la televisión del pueblo. Este invento revolucionó la difusión de los medios de comunicación durante su época, elevando la propaganda nazi a niveles sin precedentes. Aunque la tecnología de la televisión ya existía antes del régimen nazi, la producción de esta versión específica fue una medida estratégica para reforzar el apoyo al esfuerzo bélico en Alemania. El objetivo era producir 10.000 unidades para distribuirlas en hogares, oficinas y bases militares en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo del Einherz-Fernsehempfänger también subraya el contexto más amplio de la manipulación de los medios durante la era nazi. Este uso estratégico de la tecnología para la propaganda allanó el camino para los debates modernos sobre la ética de los medios y los peligros potenciales de los medios controlados por el Estado. Número 14. Volksempfänger, el receptor del pueblo. Junto con la televisión del pueblo, otro invento destinado a difundir la propaganda nazi
fue el Volksempfänger, o el receptor del pueblo. Esta serie de receptores de radio asequibles fue desarrollada por el ingeniero nazi Otto Griesing, a instancias de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda. El objetivo era garantizar que todos los hogares de Alemania pudieran acceder a las emisiones de radio, lo que permitió al régimen nazi difundir sus mensajes de odio y guerra de manera más eficaz. El primer modelo de esta radio se presentó el 18 de agosto de 1933 y se vendió por 76 Reichsmark, aproximadamente el equivalente a 2 semanas de salario promedio en ese momento. El receptor del pueblo también jugó un papel crucial en mantener el control del régimen nazi sobre el panorama informativo. La amplia disponibilidad del Volksempfänger permitió al régimen crear una narrativa unificada, marginando las voces disidentes y fomentando un sentido de fervor nacionalista. Número 13. El primer avión de combate del mundo. La introducción del Messerschmitt Schwalbe, conocido como el primer avión de combate producido en serie del mundo, marcó un salto monumental en la historia de la aviación. El desarrollo de esta aeronave revolucionaria se remonta a la visión de Adolf Hitler de crear un arma maravillosa capaz de bombardear a los aliados. La fase de diseño comenzó en abril de 1939, incluso antes de que comenzara oficialmente la Segunda Guerra Mundial. El 18 de abril de 1941, el Mi-262 realizó su primer vuelo con un motor de pistón, y más de un año después, el 18 de julio de 1942, logró su primer vuelo con propulsión a reacción. Esto marcó el comienzo de una nueva era en la tecnología militar y la aviación. Además de sus aplicaciones militares, el diseño innovador del Mi-260 influyó en el desarrollo futuro de los aviones de combate. Los principios de propulsión a reacción y eficiencia aerodinámica que este avión introdujo sentaron las bases para las generaciones posteriores de aviones con propulsión a reacción. Número 12. Landkreuzer P-1000 Rade. ¿Sabías que durante la Segunda Guerra Mundial los alemanes intentaron diseñar un tanque colosal que fuera 5 veces más grande que un tanque típico? Este ambicioso y audaz proyecto se conoció como el Landkreuzer P-1000 Rade. Fue concebido en junio de 1942 por Eduard Grote, quien era el director de la famosa compañía Krupp. Este gigante de la ingeniería tenía un peso estimado de unas impresionantes 1000 toneladas, superando ampliamente al famoso Panzer VIII Mausenge, que en ese momento era el tanque más pesado jamás construido. El propio Adolf Hitler, conocido por su interés en la maquinaria bélica innovadora, se sintió intrigado y fascinado por el concepto, viéndolo como un símbolo definitivo de la destreza y el poderío de la ingeniería nazi. Sin embargo, a principios de 1943, el ministro de Armamento, Albert Speer, tomó la difícil decisión de cancelar el proyecto. Lo consideró poco práctico y poco realista debido a las enormes dificultades técnicas y logísticas que implicaba su construcción y operación. La cancelación del Landkreuzer P-1000 Rade marcó un significativo punto de inflexión en la estrategia militar nazi. Destacó el cambio de enfoque de proyectos grandiosos e inalcanzables hacia tecnologías más prácticas y alcanzables que pudieran ser efectivamente utilizadas en tiempos de guerra. Este cambio de dirección era absolutamente necesario a medida que los recursos comenzaban a escasear y la situación de guerra se volvía cada vez más grave y crítica para Alemania. Número 11. La tecnología de filmación en 3D. Curiosamente, Alemania descubrió y utilizó esta tecnología años antes de que Hollywood comenzara a incorporarla a sus producciones. Según revelaciones del cineasta australiano Philip Mora, se descubrieron 2 películas de propaganda nazi filmadas en 3D que datan de 1936. Esto fue 16 años antes de que Hollywood comercializara la tecnología en 1953. El descubrimiento de estas películas pone de relieve lo avanzada que estaba la Alemania nazi en el uso de tecnología de vanguardia con fines propagandísticos. Estas primeras películas en 3D se utilizaron para crear una experiencia más inmersiva y atractiva para los espectadores, mejorando así la eficacia de los mensajes de propaganda. La tecnología detrás de estas películas en 3D
implicó métodos innovadores de captura y proyección de imágenes que crearon una sensación de profundidad, haciendo que la experiencia visual fuera más real. La influencia de los avances nazis en la filmación en 3D se puede ver en el contexto más amplio del progreso tecnológico. Si bien la tecnología 3D de hoy es mucho más sofisticada, los primeros experimentos de los ingenieros nazis sentaron las bases para futuros desarrollos en el campo. Número 10. Borghild Nazi, juguete para adultos. Uno de los principales problemas que enfrentó el régimen nazi durante la guerra fue la propagación de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, que los soldados contraían principalmente de las trabajadoras sexuales. Para abordar este problema, Hitler inició un proyecto conocido como el Proyecto Borghild, que tenía como objetivo producir muñecas inflables como una alternativa higiénica para los soldados. Esta iniciativa de alto secreto se lanzó en 1940, inspirada por el jefe de las SS, Heinrich Himmler, quien había llamado la atención de Hitler sobre el problema de la sífilis. Las muñecas de tamaño natural fueron diseñadas para ser portátiles, caben en la mochila de un soldado y, sorprendentemente, incluso llegaron a producirse. Las muñecas fueron creadas con la intención de proporcionar una salida segura para las necesidades sexuales de los soldados, reduciendo así el riesgo de enfermedades y manteniendo la salud de las tropas. Cada muñeca fue diseñada para ser lo más realista posible, con características destinadas a convertirlas en un sustituto adecuado de la compañía humana. Sin embargo, a pesar del razonamiento práctico detrás del proyecto, se enfrentó a una resistencia significativa por parte de los propios soldados. Muchos no estaban dispuestos a llevar estas muñecas a la batalla, temiendo la vergüenza si eran capturados. Hoy en día, el proyecto Borghild sigue siendo un tema de debate, ya que algunos lo consideran un hecho histórico y otros lo descartan como un engaño. El secreto que rodea al proyecto y la falta de pruebas concretas dificultan determinar la verdad. Número 9. Z4. La Z4 es ampliamente reconocida como la primera computadora digital comercial del mundo y la computadora programable más antigua que ha existido hasta ahora. Fue desarrollada por el ingenioso Konrad Zuse, quien era un destacado ingeniero civil y científico informático. Este proyecto innovador recibió financiación del Ministerio del Aire alemán, lo que permitió a Zuse avanzar en su visión revolucionaria. La serie de ordenadores Z de Zuse no solo fue una proeza técnica en su tiempo, sino que también sentó las bases para una serie de avances futuros en la tecnología informática, abriendo el camino para las generaciones venideras de computadoras. La construcción del Z4 comenzó en el año 1943, un periodo marcado por grandes desafíos técnicos y logísticos. Utilizando relés electromagnéticos, el Z4 demostró ser una máquina formidable, capaz de resolver problemas matemáticos y de ingeniería de gran complejidad, superando las capacidades humanas de cálculo de la época. Este logro monumental no solo destacó la habilidad técnica de Zuse, sino que también mostró el potencial de las computadoras para transformar el mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, el legado de la Z4 continuó al influir significativamente en el desarrollo de la tecnología informática. La computadora fue trasladada a Suiza, donde fue utilizada por el prestigioso Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich durante varios años. Este uso prolongado y efectivo en una institución de renombre subraya la importancia y la durabilidad de la Z4. El legado del Z4 es claramente evidente en la evolución de los ordenadores modernos. Introdujo numerosos conceptos y tecnologías que todavía se utilizan en la actualidad, sirviendo como un puente entre las primeras innovaciones y las tecnologías avanzadas de hoy en día. Número 8. El cohete Quinto 2. La Segunda Guerra Mundial, a pesar de sus horrores, impulsó numerosos avances tecnológicos que, aunque inicialmente se desarrollaron con fines destructivos, más tarde encontraron aplicaciones en otros campos. Una invención notable fue el cohete Quinto 2, un misil balístico alemán diseñado para dar a la Alemania nazi una ventaja tecnológica sobre sus enemigos. El desarrollo del cohete Quinto 2 comenzó en 1936 bajo la dirección de Wernher von Braun.
El 3 de octubre de 1942 tuvo lugar el primer lanzamiento exitoso de esta maravilla de la ingeniería, el primer misil balístico guiado de largo alcance. El Quimpe-2 alteró significativamente la dinámica de la guerra, proporcionando a Alemania una ventaja estratégica temporal. El impacto del cohete Quinto-2 se sintió de inmediato. El 6 de septiembre de 1944 se lanzó el primer misil Quinto-2 contra París. Apenas 2 días después, Alemania inició una campaña de bombardeos contra Gran Bretaña, lanzando finalmente más de 1.100 Quinto-2, lo que provocó la muerte de más de 5.000 personas. Los misiles Quimpe-2 eran impresionantes en tamaño, medían aproximadamente 47 pies de largo y pesaban entre 28,29 mil libras. Después de la Segunda Guerra Mundial, la tecnología de los cohetes Quinto-2 fue estudiada extensamente por otras naciones. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética capturaron a científicos e ingenieros alemanes, incluido Wernher von Braun, para avanzar en sus propios programas espaciales y de misiles. Las innovaciones desarrolladas para el BUE-2 sentaron las bases para la futura exploración espacial. Número 7. Bidones. Los alemanes se referían a ellos como Wehrmacht Einheitskanister, pero para el resto del mundo simplemente se los conocía como Jerrycan. El apodo Jerry, derivado del término de la jerga para los alemanes utilizado por las fuerzas aliadas. A pesar de su apariencia modesta, el Jerrycan, desarrollado en 1937 por la empresa de ingeniería Müller en Schwelm, Alemania, fue una innovación revolucionaria. Diseñado por el ingeniero jefe de la empresa, Vinzenz Grünvogel, este contenedor de combustible jugó un papel crucial en la logística de la Segunda Guerra Mundial, facilitando el transporte eficiente de combustible para las máquinas de guerra nazis. La eficacia del bidón no pasó desapercibida para las fuerzas aliadas. Estados Unidos, reconociendo su superioridad, desarrolló rápidamente su propia versión con modificaciones menores. Este diseño también fue adoptado por otras naciones aliadas, destacando la versatilidad y utilidad del bidón. Después de la guerra, el bidón siguió siendo una herramienta invaluable tanto en entornos civiles como industriales. Número 6. Cloroquina. La cloroquina, un medicamento comúnmente utilizado para prevenir y tratar la malaria, tiene su origen en la Alemania nazi. Desarrollada en 1934, inicialmente se la conocía como Rosochen. La búsqueda para crear este fármaco comenzó después de la Primera Guerra Mundial, cuando el gobierno alemán buscó una alternativa a la quinina, el principal tratamiento para la malaria. En ese momento, Hans Andersag y sus colegas del laboratorio de Bayer fueron los cerebros detrás de este descubrimiento. Sin embargo, durante muchos años, la rosoquina se consideró demasiado tóxica para el uso humano y fue en gran medida ignorada. A lo largo de los años, la cloroquina ha salvado innumerables vidas, especialmente en regiones donde la malaria es endémica. Su eficacia tanto en el tratamiento como en la prevención la ha convertido en un elemento básico en la lucha contra esta enfermedad mortal. Número 5. Agentes nerviosos. Durante los sangrientos días de la Segunda Guerra Mundial, la experimentación condujo a la creación de algunas de las armas más letales que la humanidad haya visto jamás. Uno de esos inventos fueron los agentes nerviosos, desarrollados por los nazis como parte de su programa de guerra química. Estos productos químicos letales fueron introducidos inicialmente en la década de 1930 por investigadores alemanes que buscaban un insecticida más eficaz que la nicotina. Sin embargo, el estallido de la guerra proporcionó una oportunidad para que estos científicos exploraran otros usos más siniestros de estos compuestos. A través de un estudio exhaustivo, descubrieron que incluso cantidades mínimas de estos productos químicos causaban efectos devastadores en el cuerpo humano, lo que llevó al nacimiento de una nueva clase de armas. Curiosamente, existen varias teorías sobre por qué los nazis no desplegaron estas armas químicas. Algunos sugieren que se debió al miedo a las represalias de los aliados, mientras que otros creen que las armas no estaban listas para su uso. Independientemente de las razones, los agentes nerviosos siguen siendo una de las armas más letales jamás desarrolladas.
A lo largo de los años, Alemania y otras naciones poderosas han creado armas químicas aún más potentes. A pesar de las prohibiciones internacionales a su investigación y desarrollo, el legado de estos agentes nerviosos es un escalofriante recordatorio del potencial de la guerra química. Número 4. Visión nocturna. En el pasado, los soldados se enfrentaban a la tarea casi imposible de navegar por territorios enemigos y participar en combates bajo el COVID de la oscuridad. Para dar a sus fuerzas una ventaja en las operaciones nocturnas, los científicos alemanes trabajaron en el desarrollo de la tecnología de visión nocturna. En 1939, sus esfuerzos dieron sus frutos con la creación del Serge 1229 Vampir, un dispositivo de visión nocturna que pesaba aproximadamente 1000 libras. Este equipo se equipaba con orejetas en las fábricas de producción de armas, y los soldados que usaban estas armas de visión nocturna eran apodados los cazadores nocturnos. Desempeñaron un papel crucial en varias campañas militares alemanas. El Vampir incluía una mira, un foco infrarrojo, una batería en una caja de madera para la luz y otra batería dentro de un contenedor de máscara de gas para alimentar el convertidor de imágenes. Este innovador reflector usaba una fuente de luz de tungsteno convencional que brillaba a través de un filtro que solo dejaba pasar la luz infrarroja. A diferencia de la termografía moderna, este dispositivo operaba en el espectro superior de luz infrarroja y no era sensible al calor corporal. La tecnología de visión nocturna se utilizó ampliamente durante la guerra, e incluso algunos tanques nazis estaban equipados con ella. Sin embargo, la guerra terminó poco después de que los soldados alemanes comenzaran a usar esta tecnología. Desde entonces, los dispositivos de visión nocturna han experimentado avances significativos, mejorando su eficacia y sus aplicaciones tanto en operaciones militares como en diversos campos civiles. Número 3. El Panzerschreck. El Panzerschreck, un arma nazi utilizada por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, fue una de las primeras granadas propulsadas por cohetes que entró en combate. El Panzerschreck presentaba un tubo de acero liviano de aproximadamente 5 pies de largo y un peso aproximado de 20 libras. Era capaz de lanzar una granada propulsada por cohete de 7 libras, lo que permitía al ejército nazi llevar a cabo ataques más agresivos y devastadores. El lanzagranadas funcionaba de manera similar a la bazuca estadounidense, aunque Alemania afirmó que no era una copia. Sin embargo, el parecido es demasiado sorprendente como para ignorarlo. Para operar el Panzerschreck, el soldado cargaba el cohete en el tubo, apuntaba al objetivo y apretaba 2 gatillos, uno para amartillar el sistema de ignición y el otro para disparar la granada para proteger al operador de la explosión posterior del cohete. El arma se sostenía en el hombro con aproximadamente la mitad del tubo sobresaliendo hacia adelante. El Panzerschreck tenía un alcance efectivo de hasta 500 pies y podía penetrar blindajes de hasta 8,25 pulgadas de espesor, lo que era más que suficiente para derrotar a los tanques aliados de la época. El desarrollo y despliegue de los lanzacohetes alemanes cambió significativamente la dinámica del combate terrestre. Sentaron un precedente para futuros avances en armamento antitanque. El diseño del Panzerschreck influyó en el desarrollo de lanzacohetes más sofisticados utilizados por los ejércitos de todo el mundo. Hoy en día, los lanzacohetes siguen siendo una parte vital de los arsenales militares modernos, lo que demuestra el impacto duradero de esta innovación de la Segunda Guerra Mundial. Número 2. Volkswagen Beetle. El Volkswagen Beetle tiene fama de ser el coche más vendido de todos los tiempos, pero sus orígenes están lejos de ser ampliamente conocidos. Durante su mandato en Alemania, Adolf Hitler se propuso crear un coche fiable que las familias alemanas trabajadoras pudieran permitirse. Para hacer realidad esta visión, se reunió con el diseñador de coches Ferdinand Porsche en 1935 para hablar del desarrollo de un vehículo asequible y de fácil mantenimiento capaz de viajar rápidamente por la autopista, que se estaba expandiendo rápidamente por toda Alemania. Esta reunión condujo a la creación del VW Beetle, un diseño de coche innovador que combinaba sencillez con practicidad. Conocido como el coche del pueblo o Volkswagen en alemán, el Beetle pronto atrajo la atención de las naciones rivales. Inicialmente,
el Beetle fue diseñado para ser producido en masa para apoyar los objetivos del régimen nazi y su producción fue una parte clave de la estrategia más amplia para mostrar la destreza tecnológica de Alemania. Sin embargo, con el paso del tiempo, la imagen del coche cambió drásticamente. En la década de 1960, el Beetle con motor trasero y refrigeración por aire se había convertido en un símbolo de paz y amor dentro de la cultura hippie estadounidense, en marcado contraste con sus problemáticos comienzos. En la actualidad, Volkswagen, la empresa fundada por el régimen nazi, se ha transformado en el mayor fabricante de automóviles del mundo. Posee varias marcas de automóviles prestigiosas, entre ellas Lamborghini, Audi, Bentley y Porsche. Con el paso de los años, Volkswagen se ha despojado de sus orígenes impulsados por la propaganda y se ha establecido como un fabricante de automóviles fiable con presencia global, que produce vehículos que son apreciados por millones de personas en todo el mundo. Número 1. Fanta. A medida que se intensificaba la Segunda Guerra Mundial, Alemania se enfrentó a numerosas sanciones que afectaron gravemente a su economía. Una de las empresas estadounidenses afectadas por estas sanciones fue Coca-Cola. Cuando Hitler y el Tercer Reich se anexionaron Austria, Coca-Cola llevaba casi una década produciendo su popular refresco en Alemania. Sin embargo, tras el ataque a Pearl Harbor, todas las empresas estadounidenses se vieron obligadas a cesar sus operaciones en Alemania. Esta interrupción repentina de los suministros procedentes de Estados Unidos dejó a las fábricas alemanas de Coca-Cola incapaces de producir su bebida característica. En respuesta, Max Keith, el jefe de la división alemana de Coca-Cola, decidió crear un nuevo tipo de refresco utilizando los ingredientes disponibles. Junto con su equipo de químicos, Keith diseñó una receta con restos de otras industrias alimentarias como virutas de comida, fibras y pulpa de manzana, azúcar de remolacha y una variedad de otros ingredientes. El resultado fue una nueva bebida llamada Fanta, derivada de la palabra alemana Fantasia, que significa imaginación. Mientras Keith alentaba a su equipo a usar su creatividad, la creación de Fanta fue un logro significativo, ya que permitió a la compañía Coca-Cola en Alemania seguir operando a pesar de las difíciles condiciones de la guerra. Curiosamente, la receta original de Fanta era bastante diferente de la versión moderna que conocemos hoy. Después de la guerra, este invento de la era nazi se integró gradualmente en el mercado general de Coca-Cola en todo el mundo, evolucionando hasta convertirse en el adorado refresco de frutas que disfrutan millones de personas en todo el mundo. La historia del origen de Fanta es un testimonio de la innovación en tiempos de adversidad, que demuestra cómo la necesidad puede impulsar la creatividad incluso en los tiempos más oscuros. Nos vemos en el próximo video.